Vamos a sumar a Gabriel Pereira con una cantidad de información y cifras que les van a interesar. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Miguel Rosario, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Nos negamos siempre a mirar con ojos críticos los números de la seguridad pública y en particular lo que para muchos expertos es el nudo de la seguridad pública, que es la cárcel. Y en particular la cárcel cuando termina expulsando cada día a 20 presos peligrosos que se integran a la sociedad. Cada día salen 20, 20 y 20. ¿Y de qué lugar salen, no? Uno sabe que las cárceles son violentas, pero hoy vamos a manejar algunas cifras, algunos datos estadísticos para ver de qué lugares que salen. Una cosa que quisiera aclarar antes de arrancar es que cuando ustedes escuchen que en las cárceles uruguayas hay una determinada tasa de reincidencia, esa cifra es falsa. Uruguay no sabe cuál es su tasa de reincidencia. Ningún país de Latinoamérica lo sabe porque no lo ha hecho. Algunas ciudades de México lo han hecho. Normalmente cuando hay 10.000 presos y hay 3.000 primarios y 7.000 reincidentes, uno dice el 70% es reincidente, ¿verdad? Por tanto el 70% es la reincidencia. Bueno, pues no. La reincidencia en un país se mide de esta manera. Se toma un periodo de tiempo, vamos a decir, Miguel, 3 años, ¿no? Elegimos 3 años. Entonces, en esos 3 años vemos cuántos presos se liberaron. Vamos a suponer que se liberaron 15.000 presos en esos 3 años. En ese momento de los 3 años, tomamos el nombre de los 15.000 presos y vemos cuántos de esos 15.000 están en ese momento en la cárcel. Luego hacemos una regla de 3. La cantidad de esos que están en la cárcel lo dividimos entre 15.000, lo multiplicamos por 100 y nos da la tasa de reincidencia. Nunca se hizo en Uruguay. Sería bueno que alguna vez lo hiciéramos. Pero vamos a ver algunas cifras. Vamos a ver primero la cifra de los liberados. En los últimos años ha habido un promedio en los últimos 3 años hubo un promedio de 6.200 liberados al año. Este año va a cerrar con 7.300 aproximadamente. Cada año, cuando empieza y termina, hay 7.000 personas que pasaron por las cárceles. Y yo les decía que nunca podemos mensurar cuál es el nivel de violencia de las cárceles. Vamos a utilizar algunos indicadores para mensurar ese nivel de violencia de las cárceles. Son cifras oficiales. Vamos a ver primero la tasa de homicidios que hubo en Uruguay en el año 2018. ¿Sí? La tasa de homicidios que se calcula utilizando el total de los homicidios que hubo ese año, que fueron 382. Bueno, ¿podemos ir a la otra placa, si son tan amables? Ir a la de homicidios. Sí, la de homicidios, porque así después venimos a esta. ¿Estás homicidios en el segundo renglón ahí? No sé si es eso. Sí, en realidad, a ver, acá está bien, son 12 homicidios cada 100.000 habitantes. Fue el año en que la tasa llegó a un nivel mayor, ¿no? Esta es la tasa, la de abajo del todo, es la tasa de homicidios que hay en el país, en la sociedad. Fíjense la tasa de homicidios que hay en las cárceles. La tasa de homicidios, 382 hubo en un año, dividido la población, multiplicado por 100.000, porque se miden en función de cuántos homicidios hay cada 100.000 habitantes, fue 11,2, ¿no? Entonces, en la sociedad, esta sociedad violenta en la que vivimos, hubo en el pico máximo una tasa de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Esto es el doble que algunas zonas de Argentina. Es el doble que algunas zonas de Argentina, es un poco más que la media mundial, que son 8, muy lejos de los 23 o 24 de Brasil, muy lejos de los 30, 40, 50, 60 de Honduras y Guatemala. Pero si esta es la tasa de homicidios que hay en la sociedad, vamos a ver cuál es la tasa de homicidios que hay en las cárceles, para ver en qué tipo de lugar pasan los 7.000 presos que luego salen a la sociedad. Vamos a pasar a la otra gráfica. Acá tenemos la tasa de homicidios, 18 delincuentes muertos por homicidios. Lo dividimos por los 11.000 presos que hay en las cárceles, lo multiplicamos por 100.000 para que nos dé una tasa similar. Da 164 homicidios cada 100.000 sería, si hubiera 100.000 presos. 11 hay en la sociedad, 164 presos
muertos cada 100.000 habitantes. Esa es la relación que tenemos. De este lugar, podríamos decir, si comparamos esta tasa de homicidios con la tasa de homicidios de algunos de los países más violentos, es 3 veces más. En nuestras cárceles hay 3 veces más violencia homicida que en los países más violentos del mundo. Y de ese lugar salen cada año 7.000 personas. Yo no sé si tenemos alguna gráfica más que nos pueda dar. Creo que tenemos una que habla del CONCAR o que compara con Estados Unidos, porque el CONCAR es la cárcel más complicada. 162 homicidios es en todo el sistema penitenciario, pero el CONCAR, que es la cárcel más complicada, tiene una tasa de homicidio de 266. Estados Unidos, con 2.300.000 presos, es el país que más presos tiene en el mundo, tiene una tasa de 210. Uruguay 266. Fíjense Venezuela, que es el país, se ha señalado como el país más peligroso del mundo, tiene una tasa de homicidios de 81. Fíjense el CONCAR. Es tierra de nadie. A ese lugar, uno de los lugares más violentos del mundo, mandamos a los presos. Y los mandamos pensando que se termina el problema. No, salen. Porque acá no hay cadena perpetua, acá no hay pena de muerte. Cada año las cárceles expulsan 7.000 personas que se involucran entre nosotros. Y yo siempre termino este tipo de análisis con una frase, y es: nos preocupamos por la cantidad de homicidios que tenemos. Lo que en realidad deberíamos preguntarnos es: ¿cómo, cuernos, no tenemos más homicidios? Después de que esta cantidad de personas pasan por estos infiernos que tenemos y que parece que nos cuesta entender que tenemos que cambiarlos. Tímidamente esto está en los programas de los 2 partidos en pugna el domingo, porque no da rating, hablando en términos televisivos, a los políticos no da votos a hablar de mejorar las cárceles. ¿Sabés que hoy hubo un acto de la DINALI, la Dirección Nacional de Liberados, y contaba Saavedra, el director de la DINALI, que en un presupuesto de 800 millones de dólares que tiene el Ministerio del Interior, para los liberados, para estos 7.000 que salen de ahí, se destinan $200.000. $200.000. De cerca de 30.000, 40.000 funcionarios, hay 150 para atender a los liberados. Sí, 8 millones sería un 1%, es un 0,0. No, es un 0,0001 del presupuesto del Ministerio del Interior. Gracias, Gabriel. A veces a ustedes.